porque podemos estar acá, ¿verdad? Reunirnos, bendecir el nombre del Señor. Bueno, antes de ir a otra parte muy importante, voy a molestar a los que están a mi derecha. Hagámonos por acá, que no quedemos tan despoblados. Los que están aquí a mi izquierda, si pueden al menos en esta navecita. Gracias por su obediencia, por su ¿qué? Por su diligencia, sí. Dios les bendiga. Algunos le huyen al centro, no sé por qué le huyen, no sé. Algo pasa con esas, serán las sillas. Va a tocar orar por las sillas en el nombre de Jesús. Bueno, no, es una charla, hermanos, estoy molestando. Gracias por venir en esta noche. Quiero hacer énfasis en unos anuncios. Uno de ellos es la escuela musical. Pues usted sabe, todos los sábados estamos acá. Entonces, la idea es que podamos dar continuidad al proceso que estamos teniendo con los niños. Entonces, le animamos para que usted pueda recordarle a su hijo que aquí estamos desde las 8 de la mañana con la clase de música, y también estamos viendo la parte de ensamble y algo de la parte espiritual, pues de acuerdo a la edad de ellos se les está enseñando también bases y principios acerca de la alabanza y la adoración. Entonces, para motivarlos, y si no pues lo ha inscrito, pues entonces para que lo mande, venga, ¿sí? 10,000 por la inscripción, 50,000 la mensualidad. Lo otro es que prepárese, el 19 y 20 de agosto vamos a hacer nuestro primer encuentro de libertad como iglesia acá. Mientras estamos nosotros acá, es el primer encuentro que vamos a hacer como iglesia. Es el 19 y 20 de agosto, es un sábado y domingo. Así que prepárese, ya le vamos a ir diciendo cuánto realmente vale este retiro, ¿sí? Porque son 2 días. Y lo que se cobra va a incluir lo que es el hospedaje, la alimentación, bueno, el transporte hacia allá, donde vamos a estar. Entonces, para que nos preparemos, 19 y 20 de agosto, todos están invitados, para que por favor desde ya se vayan inscribiendo y se vayan agendando, y los que están en casa también, si quieren participar, venir acá, están invitados. Bueno, hoy nos acompaña el hermano Pedro. El hermano Pedro, él hace una labor como capellán, ¿cierto? También la parte misionera, junto con otros pastores allí en Pereira, ¿cierto? Él va a darnos un anuncio, va a contarnos un poquito qué es lo que él hace, y también quiere ofrecernos algo que ellos como fundación, ustedes son una fundación también, ¿cierto? Bueno, ya les va a explicar acerca de unas Biblias que dan a muy bajo costo, ¿sí? Entonces el que quiera, necesite una Biblia o quiera sembrar una Biblia a alguien, un familiar, entonces vamos a prestarle atención, pastor. Bien pueda. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Qué gozo, qué alegría, puedo decir lo que dijo Jacob. Esta es casa de Dios y es puerta del cielo. Qué linda alabanza, qué linda presencia de Dios en medio nuestro. Sí, como dijo el pastor Mauro, por misericordia de Dios hacemos un trabajo de misiones y evangelismo. Estamos radicados en la Virginia Risaralda. Tenemos una fundación con 120 mujeres cabezas de hogar y un comedor para 100 niños. Nos avala y nos respalda con la minuta de la comida lo que es la gobernación de Risaralda. Pero también salimos por el país y fuera del país publicando las buenas nuevas de salvación. Hay dolor en el corazón de Jesucristo y de nosotros como pueblo de Dios. Nuestras grandes ciudades y aún las pequeñas están atestadas de gente totalmente afectada, leccionada, niños, jóvenes y ancianos en una deplorable condición de abandono, de tristeza y adicción. Las calles de las ciudades son ríos de gente en condiciones infrahumanas, en total cautiverio de las tinieblas. Entonces hacemos un trabajo con estas personas. Estamos en proyección con un pastor muy amigo también ya de Jorgito, el pastor William Guzmán, de levantar, donde se dice vulgar y popularmente, en la olla de Pereira, una congregación o una casa de paso para estas personas. ¿Cómo nos ayudamos? Hermano, tenemos una Biblia muy barata, 10,000 pesos, Reina Valera Gómez. Esto realmente no tiene sino un objetivo, ayudar a alcanzar al mal alcanzado. Tenemos una mini Biblia que esto no vale un peso. Si usted me regala 100, 200, 500, 1000, hay textos y promesas de Génesis, Apocalipsis, más de 100.
Y tenemos una secuencia de libritos como esta, la parábola de Jesús sobre el dinero, muy linda. Otra, porque es lógico creer en Cristo. Este otro tema muy lindo, ¿por qué creemos? Que es muy importante. Y hay otro que es, ¿desea Dios mi sanidad? Y así hay muchos títulos más. Tampoco esto tiene ningún valor, hermano. Pero lo que usted nos regale es de bendición. Alabo al Señor Jesús por el pastor Mauricio. De igual manera, por nuestro hermano y amigo de hace muchos años, Jorge Mondragón, y por este espacio que Dios me da a través de ustedes. Que el Señor Jesús les bendiga, y después de la enseñanza vamos a estar en la parte de afuera. Dios le bendiga, pastor Mauri, muy amable. Muy bien, gracias, hermano. Entonces ya saben, al final, los que quieran, puedan, ¿cierto? Apoyar esta labor que ellos hacen, porque el misionero como evangelista son personas de fe, y mire que ellos van a lugares donde tal vez muchos no iríamos, ¿sí? Y mire la visión que tienen, abrir un lugar, un centro de paz o una iglesia donde se pueda también regenerar o restaurar a otras personas que están allí en ese mundo de oscuridad, como la drogadicción, la delincuencia. Y la mejor forma de estas personas poder ser libres es con el poder de Dios, la palabra del Señor, amén, porque la palabra es la que transforma y cambia. Así que los que estén interesados, al final Él va a estar allí a mi izquierda, va a hacerse aquí en una parte de la iglesia donde podemos acercarnos y poder apoyar esta labor, amén. Bueno, ¿qué tal si usted inclina ahí su rostro y oramos al Señor y le dice ahí a Dios: habla a mi corazón en esta noche? Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano que estamos acá en este lugar reunidos, en esta tu casa. Gracias también por los que están desde la distancia, en otras ciudades, aquí en Cartago, en otros lugares, diferentes sitios, Señor, también conectados en un mismo sentir, en un mismo deseo, que es poder venir y adorar y bendecir tu nombre, Señor, y querer cada día más de ti, Señor. Mira a los que están en este momento pasando alguna dificultad. Si usted está viviendo alguna situación difícil, preséntela delante de Dios. Dígale: Señor, yo hoy creo que tú puedes sanarme, liberarme. Hoy ponemos en tus manos a doña Nubia, la mamá de Lorencita. Señor, toma su cuerpo, toma su vida. Tú conoces, Señor, lo que ella está sintiendo ahora, desde su cabeza hasta sus pies. Señor, oramos por un milagro. Oramos, Señor, para que todo, Señor, todo su cuerpo, Señor, sea estremecido por su poder ahora mismo, en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios de sanidad, el Dios que libera, el Dios que restaura, Señor. Lo creemos, Padre. Tu palabra dice que ciertamente tú llevaste nuestras enfermedades, nuestros dolores en la cruz del Calvario, y que por tu llaga, Señor, somos curados, somos sanados. Gracias, Señor, gracias porque tú nos haces libre. Haga lo que no podía hacer, dígale: por la fe soy libre de toda opresión, de toda tristeza, de todo lo que me quería hacer dudar del poder de Dios. Lo rechazamos en el nombre de Jesús y nos declaramos sanos, nos declaramos libres en esta noche. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo, por lo que harás cada día, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor, amén. Bueno, hace unos días, miércoles, hace por ahí unos 2, 3 miércoles pasados, yo inicié un tema sobre la importancia de ese encuentro personal con Dios, que es lo que es experimentar un avivamiento personal, ¿sí? Y tomamos a un personaje. ¿Se acuerdan cuál fue ese personaje? El apóstol Pablo. Pablo, eso está en Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 9. Leímos cómo Dios cambió totalmente la vida de este hombre, tanto en su vida como persona y en su vida espiritual. Tuvo un encuentro, tuvo una vida transformada por la misma presencia de Dios. Entonces vimos en primer lugar de la importancia de un encuentro personal con el Señor, así como lo tuvo Pablo, que el Señor sale
en este caso a su encuentro, y vino a buscar a Saulo. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces allí donde el Señor hace unas preguntas a Pablo, donde vemos cómo él también de una manera sorprendente le responde: Señor, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Sí? Entonces allí el Señor empieza a hacer un proceso en la vida de Pablo y empieza allí él a experimentar algo sobrenatural. ¿Qué pasó en él? Cuando él iba camino, ¿hacia dónde iba? A Damasco, ¿sí? Iba hacia allí, a un lugar donde el objetivo tal vez que él tenía era hacer cosas. De hecho era perseguidor, tal vez que el que se encontrara por su camino lo iba a ¿qué? A matar, ¿sí o no? O a apedrear, o lo iba a hacer algo, porque él creía que eso era lo que estaba bien. Sin embargo, el Señor empieza a decirle: no está bien eso, no está bien lo que usted está haciendo. Entonces allí empieza ese proceso de transformación en la vida de él. Entonces vimos de que las preguntas de Saulo, cuando le dice ¿qué quiere, Señor?, allí empieza él a experimentar como ese deseo de conocer más a Jesús, que es algo que nosotros tenemos que lograr cada día, procurar conocer más al Señor. También vemos de lo que él entiende, y es que él, cuando le dice ¿qué quieres que haga?, él le hace una pregunta con la disposición de obedecer a Dios, que es lo que pasa cuando yo llego a él. Sí, yo tengo esa experiencia con el Señor, entonces ya allí empiezo a conocerlo, pero a la vez Dios quiere que nosotros le obedezcamos, lo sigamos de verdad, de corazón. Ahora, vamos a mirar en segundo lugar, quiero terminar estos 2 puntos, y es la necesidad de esa búsqueda personal de Dios en oración. Pablo tuvo esa experiencia con la misma gloria de Dios, y eso lo llevó a él poder estar cada día en esa búsqueda con Dios. Mira lo que dice, vayamos allá a Hechos 9, Hechos capítulo 9, versículo 11, vamos a leerlo. Hechos 9, 11, los que están allí en casa pueden buscarlo. Hechos capítulo 9, versículo 11. Inclusive le dijo el Señor, le dijo: levántate y ve a la calle llamada ¿qué? Derecha. Allí en la casa de Judas busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso, y ¿qué estaba haciendo? Orando. ¿A quién le dice el Señor estas palabras? Ananías. Mire qué interesante. Ananías era un hombre de Dios, un hombre que era alguien también usado por el Señor. Y aquí empieza a experimentarse algo, tal vez que muchos en algún momento podríamos sentir o vivir. Y es, Ananías se siente confrontado al saber que tenía que obedecer algo que el Señor le estaba mandando a hacer, que era que le hablara o que fuera donde estaba este hermano Saulo. Cuando él escucha esto, él de hecho inclusive le dice: uy, Señor, pero usted no sabe, o sea, como quien dice, ¿a dónde me va a mandar? Porque Saulo tenía fama de ¿qué? De perseguidor de los cristianos, ¿sí o no? De matón de los cristianos. Entonces, pero qué interesante, aquí yo veo 2 cosas, es como la oración hace de que la persona que está buscando al Señor pueda ser sensible a la voz de Dios y a obedecer a lo que el Señor le está mandando a hacer, como en el caso de Ananías, ¿sí? Y cómo él podía escuchar. Aquí vemos que Ananías era un hombre también muy espiritual, un hombre que tenía la convicción de estar con el Señor, y cómo él empieza a obedecer a lo que Dios le manda, y describe algo que estaba haciendo Saulo. Empezó su vida como todo creyente a practicar ¿qué? La oración. La oración. Y eso hizo de que Dios empezara entonces a dar respuesta a que él pudiera llegar a donde estaba Ananías, se pudieran encontrar y empezar el proceso de transformación en la vida de Saulo. Entonces las oraciones, en el caso que Saulo hacía antes de conocer al Señor, seguramente no eran adecuadas ni escuchadas. Hay que revisar, por ejemplo,
y de ser necesario modificar nuestra manera de orar, porque a veces nosotros podemos orar cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Inclusive ahorita, si el tiempo nos da, vemos algunos ejemplos, por ejemplo en Efesios, si usted lee, hay una parte donde él ora, hace una oración a Dios por las personas que estaban allí, pero él no ora para que el Señor sana, los libera, los que se salven, no, sino que él ora por cosas específicas, y es para que, digamos, a ellos pudieran tener la sabiduría de parte de Dios, el conocimiento, que pudieran comprender el amor de Dios. O sea, es una oración como muy distinta a la que a veces nosotros hacemos, ¿cierto? Oremos, que no está mal, no quiere decir que no esté, que está mal, pero que nos lleva a que la oración, cuando usted tiene ese encuentro personal, usted empieza a experimentar ya otro nivel espiritual, que eso es lo que Dios quiere que usted y yo podamos comprender. Después de conocerle, sería su principal medio de comunión. Pablo insiste en la práctica de la oración, su naturaleza y efectos en sus cartas. Entonces, lo que yo les mencionaba, hay partes de la Biblia donde el apóstol empieza a expresar lo que es una vida de oración y lo que se puede sentir cuando uno empieza a ahondarse ahí en el ejercicio de orar, de buscar al Señor. Recordemos lo que dice Mateo 6:6. ¿Quién se acuerda que dice Mateo 6:6? Mas tú, cuando ores, entra allí al lugar secreto o a tu aposento, entonces el Padre que te ve en secreto te recompensará en público. O sea que Dios quiere que nosotros mantengamos una comunión ¿qué? Íntima con Dios, una relación personal. Pablo estaba allá en ese lugar orando, Saulo. Entonces Dios le habla a Ananías: oiga, necesito que vaya donde está Saulo porque este hombre está ¿qué? Orando. Y tal vez Dios le llamó la atención lo que él estaba haciendo. Y se cumple el objetivo, porque recuerda que el Señor le dijo que él iba a ser un instrumento ¿qué? En sus manos. Pero antes de él poderlo enviar tenía que ser enseñado, ser discipulado. Ananías fue la persona que Dios usó para que Saulo pudiera comprender el propósito que Dios tenía con él al encontrarse allí camino a Damasco. Entonces mire cómo Dios va encajando todo, o sea, va cuadrando cada ficha en su momento, y producto de la oración que él estaba haciendo. Entonces, cuando nosotros mantenemos una relación constante en nuestra vida personal, mantenemos una vida constante de oración, créame, el Señor empieza a mover ¿qué? Sus fichas. Dios empieza a traer respuesta. Por eso nosotros no podemos cansarnos de orar, porque en cualquier momento llegan los de repente del Señor y empieza el Señor ahí, ya sea a usar a alguien, o Dios a través de su espíritu a hablarle a esa persona que usted tal vez no conoce, no sabe quién es, y empieza a decirle: mire, Dios me dijo que lo llamara a usted. ¿Y usted cómo? Dios me dijo que le diera esta bendición. ¿Sí o no? ¿A cuántos les ha pasado eso? A mí me ha pasado eso, porque eso es el Señor, porque Él ve que usted allí en secreto está orando para que el Señor tal vez lo ayude en esa situación o en ese problema. Y Dios vio a Saulo, en este caso Pablo, como que esa intención del querer también, bueno, comprender muchas cosas. Y aparte de eso, que se acuerda que él quedó ¿qué? Ciego. Él quería volver a ver. Inclusive Dios le hizo que él pudiera volver a recuperar su vista. Hay una expresión de Mateo 6:6 en una Biblia que es la interlineal. Se lo voy a leer de la siguiente manera, solamente pues como para tener un poquito de más luz sobre este pasaje, porque cuando nosotros conocemos al Señor, esa oración debe ser permanente. Entonces, en esta Biblia interlineal lo dice de esta manera: la cueva, lo titula así, dice: tú, pero cuando ores, entra en la habitación interior de ti, y cerrando bien la puerta de ti, ora al Padre de ti, el que está en el secreto, y el Padre de ti, el que lo ve en secreto, te recompensará a ti.
Suena como raro, ¿cierto? A ti, pero entonces hay algo que se renuncia, se pronuncia allí y es, pero tú, ¿en dónde? Dentro de ti, en lo secreto. O sea, esa oración suya, que es lo que sale de su corazón, es lo que lo lleva a usted a decir, bueno, Señor, aquí estoy, porque ahí donde Dios, por eso, de hecho, si usted lee el contexto de ese versículo, se da cuenta que el Señor le dice a los discípulos que cuando ellos oren, no hagan como hacían ¿quiénes? Los hipócritas de ese tiempo, decía así, porque ellos amaban estar ¿dónde? En las plazas para ser vistos. Entonces le dicen, no, o sea, la idea es que usted primero aprenda a conocer al Señor de una manera muy íntima, allí a solas, en privado, usted ahí con Dios. ¿Y qué pasa? Hoy, por ejemplo, ¿qué vemos? Pastor o hermano, ore por mí. Pónganos en cadena de oración por esta situación. Sí, eso lo hacemos. Pero, ¿usted está qué? ¿Orando o no? O sea, queremos que Dios responda, que Dios puede hacerlo, pero también Dios quiere que yo tenga esa experiencia personal con Él, que yo pueda experimentar su poder, porque eso fue lo que vivió Pablo y eso fue lo que cambió su rumbo, su pensamiento. ¿Cuál era el deseo de él? Ir supuestamente a hacer algo que a su propia opinión creía que estaba bien, y que era perseguir a todos los que estaban hablando en aquel que era el nombre de Jesús, entonces acabarlos. Y para ellos, en su pensamiento religioso, ellos pensaban que eso era lo que estaba bien. Pero cuando ya se encuentra con el Señor, tiene esa revelación de Jesús, experimenta lo que es realmente el poder de Dios en su vida, se da cuenta de que él estaba profundamente ¿qué? Equivocado. Entonces, en la oración personal hay algo muy importante, hermanos, y es que si usted quiere ver cambios de conducta, de pensamiento, de forma de pensar, de hablar, de ver las cosas en su vida, todo radica del tiempo que usted y yo pasemos con Dios. Porque hay un dicho colombiano que usamos nosotros: el que anda entre la miel, algo se le pega, ¿sí o no? Y entre más nosotros estemos conectados con el Señor, más vamos a pensar y a parecernos a Él. Y esa es nuestra meta, esa es la meta de nosotros. Entonces, por eso Pablo empezó con algo muy importante, su oración personal. Y eso es lo que va a caracterizar a un hombre, una mujer que mantiene una constante relación con Dios, o sea, es decir, mantiene un avivamiento en su vida. Porque ese avivar es estar despierto, usted estar deseoso, usted estar cada día con ese fuego de Dios, de querer estar en su presencia. Es decir, que para usted no va a ser gravoso el orar o venir a un servicio, levantar sus manos, cantarle, adorarle, sino que siempre va a ser ¿qué? Un deleite, ¿sí o no? Va a ser un deleite. O sea que qué bueno que nosotros podamos cada día profundizar ahí. Ahora, en tercer lugar, entonces, primero, en la vida de Pablo entendemos que él tuvo un encuentro con el Señor, ¿cierto? Ese encuentro donde Dios le hace unas preguntas, o sea, Jesús, Saulo responde, pero ya después él le hace unas preguntas al Señor, mostrando una intención de que él quería entonces conocerlo a él. Pero Pablo entendió que la clave era estar ¿qué? En intimidad con el Señor. Ahora, en tercer lugar, el propósito de Dios de convertirnos en sus instrumentos. Vaya ahí nuevamente a Hechos 9:15. Hechos capítulo 9, versículo 15. Vea lo que el Señor le dice entonces a Ananías. Inclusive, leámoslo desde el 13, perdón, yo les cambié acá, leámoslo desde el 13 hasta el 15. Entonces Ananías respondió: Señor, hoy he oído muchas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces el Señor le dijo: ¿qué?
Oiga, usted no ve ahí como una relación entre Ananías y quién, y Dios. Mire qué bonito es. Y aquí vemos, entonces el Señor le dice a Ananías, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora, el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. O sea que no tenía opción Ananías, ¿sí o no? O va, ¿sí? Y algo importante, y es que el Señor le dice claramente, yo tengo un ¿qué? Propósito con él. Instrumento escogido me es este. Ahora, y le voy a enseñar también cómo se va a sufrir por causa de qué, de mi nombre. O sea, de una vez le advirtió, no iba a ser fácil para Pablo. Y ustedes que ven, si recordamos un poquito sobre la vida de Pablo, ya más allá, después de ese proceso de conversión, después de ese proceso del nacer de nuevo, de ser lleno del Espíritu Santo, ¿fue fácil él seguir predicando, llegar allá donde estaban con los que él se sentaba y a planear y a maquinar todo contra el cristianismo, los creyentes en ese tiempo? Ya después del Señor ponerlo ahí de frente, decirle, mire señores, estábamos ¿qué? Equivocados. Ay. Ahí es donde empieza entonces el proceso. No iba a ser fácil para él. Sin embargo, entonces el Señor le dice a Ananías, él va a ser un instrumento en mis manos. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios, independientemente de la manera en que Dios nos haya llamado a nosotros, tal vez no fue como una visión como le pasó a Saulo en ese momento, pero si estamos acá es porque hay una convicción, hubo algo que nos atrajo para estar en sus caminos. Pero el llegar a sus caminos tiene algo más allá, que es poder yo entender que quiero ser cada día ese instrumento en sus manos. ¿Cuántos queremos ser usados por el Señor? Ahora, para poder cumplir este propósito, debo tener, diga conmigo, disposición. Disposición, dígalo otra vez. ¿Debo tener qué? Disposición. Y esa disposición debe ser total, porque como leíamos en el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer. Oiga, y aquí el Señor, aunque no la idea es hablar de Ananías específicamente, pero ustedes ¿qué creen? ¿Ananías fue obediente? ¿Sí o no? Sí, porque de hecho él fue. O sea que estuvo dispuesto y tal vez con susto acercarse ante el matón de los cristianos, el perseguidor de los cristianos. Es como si Dios lo llamara a usted o le hablara. Vea donde un ejemplo, el duro de esta ciudad, los que generan terror. Sí, uy Señor, yo allá no me meto. Dígale que se arrepienta. Algunos dicen, yo sí voy, Señor, pero otros dicen, uy, no, yo por allá no voy. ¿Sí o no? Algunos lo piensan, ¿yo qué me voy a meter allá? O de pronto ese que tal vez a toda hora lo cuestiona, lo ataca, lo critica, lo está insultando. Y el Señor le dice, vaya, predíquele. Para eso se necesita estar ¿qué? Muy dispuesto a obedecer la voz del Señor. Y Ananías fue un hombre que estuvo dispuesto, pero también Saulo lo fue. Porque cuando él le dice, ¿qué quiere Señor que yo haga? Entonces, usted me va a hacer un ¿qué? Un instrumento en mis manos, que eso es importante. Entonces, la disposición es fundamental para yo cumplir ese propósito de Dios. Y ojo a esto, un hombre, una mujer que está en ese avivamiento personal, en esa relación con Dios, tiene esa llama encendida, le va a decir, sí Señor, heme aquí, envíame a mí. O sea, no vamos a tener ¿qué? Excusas. Ay Señor, es que está lloviendo. Señor, mucho calor en Cartago, Jesús, mucho calor. Que vaya otro, que vaya el hermano X, que vaya el pastor. ¿Ah? Eso es tremendo. Y hay cosas donde a veces se nos pone a prueba hasta qué punto estamos dispuestos a cumplir ese propósito de Dios.
Lea el versículo 17, Hechos 9:17. En segundo lugar, hay una nueva visión. Es decir, cuando yo llego a los pies del Señor, entiendo que hay algo nuevo para mí. Mire lo que dice aquí. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: oiga, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Oiga, y dos cosas, y seas ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Ananías entró con toda propiedad. ¿Qué hubo, hermano Saulo? Él de una vez: hermano Saulo, el Señor me ha enviado aquí. Tremendo. Y le dice dos cosas: me ha enviado para que ore por ti, que vas a recobrar ¿qué? La vista. Y lo segundo, para que seas lleno. Oigan, especial eso. O sea que Dios usa a sus siervos para cosas específicas, y en este caso él vio el poder de Dios también ahí, que pudiera volver a ver, y fuera eso le regaló algo, el don del Espíritu Santo, o sea, ese fuego, ese mover del Espíritu Santo en su vida. Entonces hay una versión que dice: Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo: hermano, el Señor Jesús, que se te pareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre. Esa parte de recobrar la vista tiene que ver con la visión. Entonces, si lo miramos, ya todo en la vida de Saulo cambió. Él recibió un milagro en su vida, pero a la vez él pudo entender algo ya, que desde ahí en adelante todo cambió, que él se iba a convertir en un hombre usado por el Señor, un hombre que iba a empezar a trascender en su sociedad, que iba a llegar a lugares donde tal vez muchos de los discípulos, inclusive si usted mira, él fue uno de los que más hizo cosas que otros discípulos. O sea, su visión que se amplió, cambió, porque él antes quería acabar con el cristianismo, los creyentes, pero ya ahorita él se convierte en alguien que empezó Dios a usarlo para que el evangelio se extendiera. ¿A usted no le parece maravilloso eso? O sea, que Dios se vale de cualquier persona para usarlo y llevarlo a que pueda ser un instrumento poderoso en sus manos. Y fuera de eso, le da algo que es el Espíritu Santo. Ahora, la manera de ver las cosas debe ser como el Señor las ve. Mira lo que dice Colosenses, sin perder Hechos, Colosenses 3, 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y mire lo que dice el 2. Poned la mira en las cosas de arriba, ¿qué? No en las de la tierra. Oiga, interesante esto. O sea que debemos poner nuestra mirada en las cosas ¿de dónde? Del cielo. ¿Dónde estamos mirando nosotros? A veces nos aferramos mucho a lo que hay acá en la tierra, ¿sí o no? Y eso no quiere decir que usted se conforme, no, entonces ¿para qué visionar, tal vez tener una mejor casa o una mejor vida? No, ojo, porque la iglesia también nos dice: no se conformen en este siglo, pero que su amor, ¿cierto? Eso no sea que algo que se vuelva como tan importante que se desvíe de usted, querer vivir para el Señor, agradarlo a Él, que eso es muy distinto. Entonces, siempre teniendo en cuenta que aquí estamos como extranjeros, nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Él, en el Señor. ¿Se acuerda que la vez pasada leíamos donde en Filipenses Pablo le dice que él todo lo tenía ¿por qué? Por basura. Y él decía: mi meta es querer cada día conocer al Señor, vivir para Él, agradarlo a Él. Eso lo es todo. O sea, ya su preocupación no era lo que había aquí en la tierra, sino cumplir con el propósito de Dios, de poder llevar a muchas personas a los pies de Jesús y poder estar preparado para encontrarse con el Señor en el cielo.
Esa debe ser nuestra meta. Entonces la visión cambia cuando alguien tiene ese encuentro con Dios. Entonces su esperanza está puesta en el Señor, no lo terrenal, no lo que promete el ser humano, porque eso, ahí es donde a veces nos llevamos desilusiones, ¿sí o no? Fracasos, y ahí es donde, ay, no, si ve, yo que puse mi mirada en tal persona o en tal situación, y vea, pues la Biblia lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre, mientras que si usted pone la mirada en las cosas que hay allá en el cielo, lo miramos a Él. De hecho, el autor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, siempre mirándolo a Él, siempre, siempre. Muy bien, ahora también el Señor le promete una vida llena del Espíritu, ya lo había mencionado. Esa vida en el Espíritu quiere decir de que Él podía salir adelante entendiendo muchas cosas donde Él tal vez no las veía desde el punto de vista antes de conocer a Cristo. Y ya el Espíritu Santo lo iba a guiar a hacer muchas cosas, como por ejemplo orar por las personas y se sanaran, que predicara el Evangelio y muchos se convirtieran al Señor, donde Él ya pudiera decir, yo no vengo a hablar con humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo, porque el Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree, y es para salvación. O sea, tremendo. ¿Y eso quién lo hizo? El Espíritu Santo ya en Él. Ahora, sin el Espíritu Santo estamos completamente vulnerables, impotentes e infructíferos. Por eso ya por ahí Él dice en Efesios, no se embriaguen con vino, sino antes sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, ese encuentro con Dios me lleva siempre a vivir una vida llena del Espíritu, para que cada día podamos mantener una vida ferviente, cada día llenos de gozo, de poder cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Mateo 25:9, leámoslo allí rápidamente. San Mateo 25:9. San Mateo, Nuevo Testamento, capítulo 25, versículo 9. Eso es el contexto de este versículo, habla sobre las vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes. Y mire lo que dice el versículo 9, Mateo 25:9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Ahí estaba hablando de quién, del aceite, porque a ellos se les estaba pagando las lámparas. Entonces, dentro de esas 10 habían 5 que eran muy juiciosas, cuidaron ese aceite, mantenían las lámparas encendidas, mientras que las otras se tranquilizaron, se relajaron. Entonces, ¿qué les dicen? No, vayan más bien, ¿qué? Compren donde venden, para que mantengamos esas lámparas encendidas, que cuando llegue el novio o el esposo podamos estar, ¿qué? Listos. ¿Y sabe qué muestra eso? Que en este caso el Espíritu Santo es vital en nosotros, es indispensable, hermano. Por lo tanto, no podemos dejar que se apague esa llama. Y cuando se habla allí del aceite, que simboliza ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y por ahí Pablo le dice también a Timoteo, lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, el que recibió usted por la imposición de sus manos. Entonces le está diciendo, mira, hay una responsabilidad de que usted mantenga ese fuego del Espíritu ahí ardiendo en su corazón. Por eso Ananías le dice a él, vea, Dios me ha enviado acá para orar por usted, va a ser sano de sus ojos, también va a ser lleno del Espíritu Santo. Y ahí una vez le dijo, pilas, mantenga ese fervor, no lo pierda. Entonces, cuando hablamos de una vida llena del Espíritu Santo, quiere decir varias cosas. Primero, recibir el poder de Dios, en este caso, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Jesús lo dijo, ¿recibirán qué? Y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, que es lo que íbamos a necesitar. Ahora, o necesitamos, no se embriaguen con vino, antes sean llenos del Espíritu Santo. Otra cosa, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, por eso necesitamos mantener siempre
al Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, el Espíritu intercede por nosotros. ¿Te has sentido cómo el Espíritu de Dios lo ayuda en esos momentos de debilidad? Él intercede por nosotros. El Espíritu es el que da vida. Y por último, el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales. O sea que tiene gran relevancia el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Entonces por eso no podemos dejar que apagarlo. Por allá dice, no apaguéis ¿qué? El Espíritu de Dios. ¿Y cómo no lo apagamos? Pues no dejando de orar, no dejando tal vez de congregarnos, de adorarlo, de servirle, ¿sí? De obedecerle, de mantener en esa estrecha relación con Dios, de estar cada día guardando nuestras vidas en obediencia, en santidad, porque tal vez podemos apagar el Espíritu Santo siendo desobedientes, pecando, haciendo cosas que no le agradan. Entonces, para finalizar, el avivamiento personal se inicia con un verdadero encuentro con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y en la medida que lo conocemos, nos disponemos a hacer su voluntad sin importar lo que ello cueste. Y fuera de eso, mantenernos con Él en una comunión íntima por medio de una disciplina de oración. El orar es una disciplina, así como el ejercicio. Cada día queremos vernos mejor, sentirnos más sanos. Hay que ejercitarnos en la vida espiritual también. Orar todos los días, buscarle al Señor. Y fuera de eso, y que le sirvamos, pero también sirviéndole a Dios, llenos del Espíritu Santo. Eso es fundamental, porque hacer cosas en nuestras propias fuerzas nos va mal, pero si hacemos todo bajo la dirección de Dios y bajo la unción del Espíritu Santo, nos va a ir muy bien. Amén. ¿Cuántos queremos eso? ¿Qué tal si nos ponemos en pie y vamos a orar al Señor? Los que están en casa también, podamos decirle al Señor, yo quiero tener esa experiencia con tu presencia. Queremos, Señor Jesús, vivir para ti, Dios. Queremos, Señor, cada día, Señor, ser llenos de tu presencia. ¿Qué tal si usted ahí habla con Él? Hable por un momento con el Señor. Dígale, yo quiero tener ese encuentro cada día contigo. Quiero desarrollar mi vida a través de esa oración, de esa intimidad contigo. Dígale, yo quiero conocerte más. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero, Señor, agradarte. Quiero, Señor, servirte. Quiero, Padre Celestial, entregarme a ti. Vamos, hable ahí con el Señor. Hable con el Señor. Invite al Espíritu Santo. Dígale, lléname, Señor. Lléname de ti en esta hora. Lléname, Señor. Yo quiero cada día desarrollar mi vida de oración. Que no pase un día sin orar. Que no pase un día sin leer tu palabra, que no pase un día sin desear ese toque del Espíritu Santo, que siempre, Señor, deseemos cada día estar cerca de ti, que lo que nos caracterice como hijos tuyos sea que seamos personas de oración, personas apasionadas por tu palabra, personas apasionadas por adorarte, alabarte, por bendecirte, por reconocer que tú eres grande, Señor, que tú eres digno, Jesús. Vamos, habla con Él. Espíritu Santo, llénanos, avívanos. Si usted está por primera vez, los que están en casa, está por primera vez viendo esta transmisión, puede decirle, Señor, lléname, quiero conocerte, así como Saulo, que iba camino hacia un lugar, tal vez a hacer cosas que no estaban bien delante del Señor, pero el Señor pudo estar allí, tener ese encuentro con Él, pudo experimentar la presencia de Dios en su vida. Saulo fue transformado porque tuvo ese encuentro con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo hoy oro, Señor, para que avives a cada corazón que hay aquí, Señor, los niños, jóvenes, cada uno de los que estamos acá, avívanos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te necesitamos. Vamos, habla con Él. No quiero ser igual, quiero sentirte, quiero cada día conocerte más. Quiero entender tus propósitos para conmigo, pero que en el momento de saber que tú tienes un propósito, que lo tienes, Señor, con cada uno, que podamos estar dispuestos a obedecer, cueste lo que cueste. Padre, no importa, Señor, queremos obedecerte, queremos seguirte en el nombre de Jesús.
Padre, gracias. Vamos, levante ahí su voz, dígale: Señor, lléname, lléname, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena. Así es, Jesús. Lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu, lléname, lléname de tu amor. Así es, Jesús. Cada día queremos ser llenos de tu Espíritu, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos, Señor, entender que necesitamos estar llenos de ti, cada día cerca de tu presencia, estar contigo cada día, Señor. Aviva nuestras vidas, aviva a los niños, jóvenes de este lugar, las familias, los que están en casa. Avívanos en el nombre de Jesús. Padre, y si hay alguien por primera vez, yo lo bendigo. Si usted está por primera vez viendo esta transmisión, diga: Señor, yo reconozco que necesito de ti. Hoy te entrego mi corazón, te entrego mi vida, reconozco mis pecados. Perdóname, Señor. Hoy te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida, Señor, y nunca lo borres de allí. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias. Yo declaro tu palabra que producirá fruto, hará efecto en nuestros corazones, que cada día seremos personas llenas de ti, Señor. Obra de acuerdo a tu voluntad, trae sanidad, trae libertad, rompe las cadenas, rompe yugos, todo lo que se esté moviendo en nosotros que no sea tuyo, Señor, quítalo ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre, gracias, quedamos en tus manos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gracias, Jesús. Amén, amén. Bueno, los que están en casa, nos alegra que estén allí conectados. Dios les bendiga. Recuerden que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Centro Evangelístico Cartago. Una iglesia apasionada por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Julio, mes de la madurez. Y estas nuestras actividades. Escuela de Padres, viernes 14 a las 7 de la noche. Semana de oración y ayuno, del 24 al 28, 6 de la mañana.
Nuestra oración presencial será el próximo 29 de julio. Servicios habituales, miércoles 7 de la noche, domingos 10 de la mañana. Oraciones, martes, jueves y sábados 6 a.m. Escuela musical, sábados 8 de la mañana. Y de danzas a las 3 de la tarde. Anímate, te esperamos. Reunión juvenil, sábados 6 de la tarde. Búscanos en redes como @CE-Cartago. Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, Mi casa, nuestra casa.